Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana le agradezco mucho a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment, que tome la comunicación. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien. Qué gusto saludarte. Oye, pues ayer veía tu tweet y de hecho estaba de acuerdo contigo en donde pensaba que después del dato de la inflación de julio, en donde pues está arriba del 5%, repuntó 1.05%, 5.57%, ya estaba más o menos proyectado, aunque salió un poquito arriba, pues iba a ser difícil que el banco pudiera recortar la tasa de referencia y la recortó. Y además, lo interesante es que la proyección de crecimiento naturalmente de la inflación en el promedio trimestral, pues también se deterioró no solo en el tercer trimestre, sino en el cuarto. Y se tomó la decisión. ¿Cómo lo ves? Pues es que era una decisión difícil de Sí, entrada, ¿no? Yo incluso tenía la expectativa de que iban a recortar la semana pasada y cambié esa expectativa el lunes con lo que había pasado con los mercados, dada la volatilidad del peso, ¿no? Esta resultó ser temporal gracias sí. a los anuncios que se hizo el Banco de Japón, pero también el dato, digo, no solo fue el aumento de la inflación, sino en el margen. La inflación de servicios fue bastante mala y ese es un tema, nosotros que platicamos mucho con los miembros de la Junta, es un tema que siempre nos habían dicho que les preocupaba y en el margen fue un dato malo, ¿no? Y me preocupa porque ya se vienen los aumentos de las colegiaturas en agosto y en septiembre. Pueden venir números todavía pues muy malos y que pueden hacer que esa subyacente aumente y que tengan que aumentar esos pronósticos después. Ujú. Entonces, pues a mí sí me sorprendió. Quizá lo vieron como una ventana de oportunidad, que esa era el otro argumento para recortar ya. Entonces, por eso te digo que era una decisión difícil. Y entonces, pues ellos mismos se encerraron en esa situación, porque ahora pues tienen que explicar ese recorte en estas circunstancias. Tú sabes que yo siempre he sido de la idea de que debieron haber recortado antes y no estarían en estas, ¿no? Yo creo que se esperaron mucho. Y por ejemplo, otra discusión que estaba teniendo yo ayer es, pues ahorita Brasil está hablando de quizá aumentar la tasa Sí. y México pues está pues, hablando todavía de recortes. Yo creo que México se retrasó mucho en esa discusión y por Sí, eso está esta situación. es muy interesante lo que planteas, Marco, porque por otro lado, ayer revisando los datos, con una inflación arriba del 5% y que recorten la tasa, ayer me puse una buena tarde y nada más 2009 es la única ocasión en que ha ocurrido. Obviamente en el contexto del final de la pandemia desde el punto de vista económico en febrero de 2021, si no me falla la memoria, recortaron la tasa cuando la inflación estaba subiendo, pero obviamente no al ritmo en el que está subiendo, obviamente no la Ujú. subyacente, ahí sí, pero bueno, pues sí es una situación complicada. Ahora, como bien decías, y creo que lo tuiteabas también ayer, lo reflexionaba, bueno, si está dado que el FED va a recortar en septiembre, pues ¿por qué no adelantarse? Porque es evidente o era evidente que iban a tener que recortar en septiembre también. Y entonces, pues dentro del racional del banco, dice, pues ya ves que había dicho Omar Mejía, pues es la no subyacente, sobre la subyacente sí podemos tener influencia, entonces recortamos ahora y de todos modos el FED va a recortar, ¿no? Y ese es el argumento del Exacto. lado de los tres. Pero del otro lado, y como también lo apuntas ahora, pues puede haber cierto movimiento errático, ¿no? Porque decía Jonathan Heath, pues puede contaminar la no subyacente a la subyacente o a la inflación núcleo y un poco ahí mencionan los argumentos, ¿no? En el tema de los servicios, pues cómo puede impactar. Y es que digamos, es una decisión arriesgada, pero el tema es si se vuelve errático, ¿no? Y lo vimos con Japón al revés, pero sí que cuando un banco central es errático puede ser complicado. Totalmente, ¿no? Y creo que ahí está el tema de la comunicación, ¿no? Creo que la otra parte de la política monetaria en esta época es la comunicación y ahí es donde el banco ha tenido muchos problemas, ¿no? Y esta decisión yo creo que lo hace bien evidente. Nuevamente es bien difícil justificar esta acción en ese contexto, sobre todo a la gente de pie, ¿no? Nosotros los analistas entendemos bien los retos, la
la coyuntura, ¿no? Digamos, a nosotros nos tienen que explicar por qué lo hicieron, ¿no? Está muy claro. Sabemos cuáles son las distintas opciones que tenían, pero sí, ahí en Twitter ves, digamos, la cantidad de críticas, ¿no? De cómo es posible que en esta situación donde la inflación está para arriba, empiecen a recortar y yo creo que eso pues no abona la credibilidad del banco hacia afuera, ¿no? Digo, no he visto lo que ha dicho la gobernadora después de la decisión, pero pues sí, es difícil vender al público este tipo de acciones, ¿no? Sí, veía, por ejemplo, al miembro de la Junta de Gobierno, antes ya no está Manuel Sánchez y pues muy crítico, obviamente. Digo, no me sorprende esa parte. Ayer, por cierto, a Víctor Rodríguez Ceja, que es difícil entrevistarle, la verdad. Si te soy franco, antes tenía una comunicación más fluida con la gubernatura del Banco Central, pero la entrevistó mi compañero David Páramo y como dices, el desafío de la comunicación, porque se limita a leer el comunicado, ¿no? Esa es la realidad. O sea, cuando la he entrevistado alguna vez, pues la verdad es que lo que esperas es que va a leer el comunicado y no tiene esta capacidad, por ejemplo, que le veíamos a Agustín Carstens o a Alejandro Díaz de León, de tener narrativas, ¿no? Para justificar las decisiones. Me acuerdo mucho que entrevistaba a Carstens y decía, se dibuja la tormenta, esto puede ser un huracán categoría 5, y Alejandro Díaz de León, que no era tan dado a las metáforas, pero comunicaba muy bien, pues lo que estaba viendo, hablando a nombre de la Junta de Gobierno, pues lo que estaban viendo, ¿no? Y la verdad es que esas capacidades no se ven. Y la otra que agregaría, abonando a lo que mencionas, tampoco participa en foros, ¿no? O sea, es muy, sí, alguno que otro, pero por ejemplo hay foros internacionales, uno de Banca Central, y no aparece, ¿no? Y es delicado porque se requieren esos diálogos cotidianos y sobre todo que esté, lo voy a decir como ahora el término socializada, ¿no? Es decir, que esté allá afuera, que esté hablando, que hable de COD y de otras cosas, y cuando vienen decisiones complicadas, pues tienes ya mucho más cancha para justificar y para comunicarle al público de manera más amplia, pues esto, ¿no? Porque evidentemente, en los momentos políticos que vivimos, se puede pensar que hay una influencia excesiva del Ejecutivo sobre las decisiones del banco, pero pues es un asunto. Efectivamente. Oye, ¿cómo ves si justo eso, no la influencia directa, porque bueno, escuchar tu opinión, pero sobre todo entender cómo ves el entorno en el que tanto la presión, digamos, ante un cambio de gobierno se mantiene en la Secretaría de Hacienda, pero sí hay una visión muy clara, ¿qué tanto lo ves como un factor que influye en esta decisión? Yo creo que no debería, o sea, ese es el problema, que este tipo de acciones que se tomaron ya con rezago se presta para esas malinterpretaciones, ¿no? Yo creo que no creo que haya sido una presión, ¿no? Porque si fuera el caso, a lo mejor hubieran tomado una acción un poquito más agresiva, ¿no? Ya habrían bajado 50 puntos, ¿no? Claro. ¿No? Ya descontando que la Fed va a descontar un poco más a lo largo del año, ¿no? Y ya de una vez pues hacen el presupuesto con 10.50. Estaba leyendo que alguien dijo, no, pues es que ya vamos a hacer el presupuesto entonces con 10.75. No creo que sea eso, honestamente. Porque también dentro del presupuesto se hace el costo financiero con toda la curva, ¿no? Y la curva no se mueve paralelamente en estas situaciones, ¿no? Claro. A menos que tengas excesiva credibilidad, que ahorita tampoco es el caso, dado los riesgos. Sí. Entonces, yo creo que abona ese tipo de suspicacias. Otra suspicacia que leí por ahí es que, bueno, quieren que ahora se deprecie el tipo de cambio y vamos a tener un remanente en abril del próximo año que le va a ayudar al próximo gobierno. Claro. ¿No? Marco, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu sí. tiempo y platicamos un poco más, porque esto es importante y además preguntarte cómo observas el tipo de cambio, ¿no? Que fue interesante, se da la decisión, sí se ve la curva, o sea, el peso se aprecia, pero ya hay una tendencia generalizada del dólar. Pero ahora regresando, retomamos la idea de lo que me decías ahora y platicamos esa parte. Esta mañana está con nosotros Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Marco Oviedo, estratega para América de XP Investments. Y Marco, mencionabas, bueno, pues que incluso se ha planteado, ¿no? Que a lo mejor querían depreciar al peso para tener remanente, lo cual se ve difícil porque justo si algo ha caracterizado a esta administración, primero no es la planeación estratégica y segundo, o no en algunos ámbitos. Y segundo, pues es la
la fortaleza del peso, ¿no? Es decir, sí que le ha puesto mucho énfasis el presidente con respecto a ello y sería complicado pensar diferente, pero bueno, todo puede estar. Pero vaya que llamó la atención el asunto del peso, ¿no? Se apreció. Y sí, ayer estaba viendo la gráfica en cuanto se tomó la decisión y todavía se apreció un poquito más. ¿Cómo lo ves? Hay dos temas ahí. El dato en la mañana de empleo, De los seguros de jobless desempleo. pay, Ajá. exactamente, eso fue relativamente bueno, ¿no? Sí. No fueron tan elevadas y eso tranquilizó los mercados. Y hay algo que levantó suspicacias aquí, al menos en Brasil, ¿no? Uh-huh. Porque yo estaba platicando con inversionistas locales antes y después de la decisión de Banxico. Y 15 minutos antes salió una noticia en Reuters respecto a posibles cambios en la reforma judicial para calmar a los mercados, ¿no? Que para mí me resultó más de lo mismo porque yo les decía que no tenía ninguna sustancia y era más bien planteamiento sobre el proceso de implementación de la reforma. Pero me da la impresión que el mercado estaba ávido de justificantes para irse largos peso y eso también apreció un poco la moneda. Entonces, creo que esos dos elementos ayudaron a que el peso se estabilizara un poco más y ya como había también, si bien había una división entre los economistas, nosotros también hacemos una encuesta entre los administradores de fondos y ahí la mayoría sí esperaba el recorte. Entonces yo creo que el mercado ya lo tenía de alguna forma descontado y no impactó tanto el tipo de cambio. Entonces, no fue tan raro. Lo raro yo creo que fue que el mercado pensaría que iba a depreciar. Incluso al momento de la decisión sí tuvo un salto, tuvo así como un saltito, pero después sí se siguió apreciando con base en estas dos noticias del día, creo yo. Claro. Y ¿sabes qué veía? Porque más temprano leía, o sea, más temprano ayer, antes de la decisión, pues veía estos comentarios que había hecho JP Morgan en cuanto al 35% de recesión, que abona lo que mencionas, más el dato del seguro de desempleo. Pero además decían 2/3 del carry trade que tanto sacudió a los mercados. Pues ya se ejecutó, ¿no? Y entonces, porque veía al real brasileño, al peso colombiano, al dólar australiano, y se veía que se habían apreciado con respecto al dólar. Entonces, quizás también ahí influye esa parte, ¿no? Son una tendencia general de debilidad del dólar. Sí, sí, yo creo que, como te decía, hay elementos para tranquilizar un poco lo que vimos a principios de la semana y yo esperaría que el peso se estabilice quizá en estos niveles 18.60, 18.70 en los siguientes días, a espera de más noticias tanto en el frente de actividad como a ver qué pasa en lo local, ¿no? Que Claro. todavía no se entiende muy bien qué implicaciones tiene todo esto de la reforma judicial. Sí, sin duda. Y como dices algo bien importante, hay apetito de que México esté bien, ¿no? Por lo menos a nivel internacional. Exactamente. Porque lo veo y digamos, esta estructura del banco, aunque quizás tú, yo y algunos que estamos muy metidos en esto y como dices, pues podemos entender los argumentos, pero si vemos el contexto regional y global, pues no hay muchos bancos de México allá afuera, ¿no? Estaba ahorita leyendo a Noticias de Brasil, que ahora te quiero preguntar, y Mantega le aplaudía a Lula por ya no atacarlos tanto, ¿no? Y eso dice bastante del entorno de la economía más grande de América Latina y lo que no está pasando en México. Y quizás de ahí, pues este apetito de, oye, necesito mercados emergentes dinámicos, pues ahí está el peso mexicano y sigue estando, ¿no? Sin duda, digamos, no hay muchas opciones como tú mencionas. Economías para invertir realmente son México y Brasil, ¿no? Los otros, Chile, Colombia, pues sí, hay opciones, pero no son tan grandes. Y los inversionistas con Brasil ya están un poco cansados y tienes un presidente como Lula que es bastante vocal y él sí de la idea es el clásico izquierdista que piensa que con menores tasas se crece más rápido, ¿no? Uh-huh. Y ha estado
insistiendo en que el Banco Central reduzca las tasas y lo único que ha generado es que el tipo de cambio, el real, se deprecie más, ¿no? Entonces, pues ya entendió que eso, pues al final deteriora las expectativas de inflación y hace más daño, ¿no? Entonces, y eso no ocurre, afortunadamente, creo que AMLO sí lo entiende muy bien, Sí. y ahí no se ha metido, ¿no? El tema que yo con AMLO, el tema que yo veo es que efectivamente puso algunos miembros que no tienen tanta experiencia y estamos en estas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, y con todo respeto, comenzando por la gobernadora, no por su capacidad de análisis económico, que ha tomado muchas decisiones que son justificables, digamos, no se ve política, pero pues lo que decíamos, ¿no? Comunica bastante poco, es muy tímida, no sale, y etcétera, y sí que se requiere un banco central, sobre todo cuando hay decisiones como esta, ¿no? Y afortunadamente no hemos tenido crisis, por ejemplo, como la que le tocó a Alejandro Díaz de León, cuando querían obligar al banco a comprar, a ser corresponsal cambiario, ¿no? Hubiera sido un desastre, y lo pudo resistir, articular, etcétera, y me parece que esas capacidades ya no están, pero bueno, es otra historia. Oye, y ya por último, Marco, pues está interesante lo de Donald Trump en términos de, pues parecería que quisiera sacudir al Fed. Yo no sé si eso es posible, pero lo va diciendo. ¿Qué significaría eso y si es posible? ¿Cómo lo ves? Ese sí es un tema bien relevante. Yo creo que sí generaría bastante turbulencia, porque sí sería un hito, ¿no? Pues está lo que he escuchado es que pues, sería una latinoamericanización, ¿no? Sí, Casi exacto. de Estados Unidos, ¿no? Sí. Se está comportando casi como Lula, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver, ¿no? Espero que no ocurra, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a ver, ¿no? Estos líderes están resultando bastante impredecibles y de Trump pues ese es el caso, ¿no? Sí, sí, porque sería un nuevo orden financiero internacional si tuviese éxito. No estoy seguro porque habla mucho, luego no hace tanto o lo intenta pero lo frenan, etcétera, pero sí que puede generar muchas turbulencias, obviamente dependiendo lo que emerja de las urnas en Estados Unidos el 5 de noviembre. Marco, como siempre, un Ahora, gusto. Sí, perdón, adelante. un detalle, ahora en la Reserva Federal pues, se tiene un sistema un poco más estructurado Sí. y el que cambie uno no quiere decir que se vaya a revolucionar todo, ¿no? Entonces pues un poquito más sólido. Sí, sí, no, lo digo porque pues por ahí en la entrevista larga que le dio a Bloomberg decía, bueno, pues podríamos cambiar y es un tipo muy alocado. No creo que la estructura legal lo permita. Quitar a Jerome Powell, bueno, no renovar a Jerome Powell, como bien dices, sería lo de menos. Es el Comité de Mercados Abiertos, muy amplio, es colegiado, técnico, obviamente pues es la referencia global. Pero si quisiera hacer algo más, pues sí podría resultar complicado, dudo que pueda. Pero bueno, pues hay cosas que pensamos que no iban a pasar y han pasado. Exacto. Marco, ahora sí te mando un gran abrazo, siempre un gusto platicar contigo de muchos temas, con mucha solvencia, como siempre te agradezco y como siempre te sigo en Twitter y un gusto hablar contigo. No, agradezco siempre el interés, Rodrigo. Te mando un fuerte abrazo también y un saludo a todo tu auditorio. Otro de vuelta, ahí escuchamos a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments.